Entre enero y marzo del año 2003, en la ciudad de Madrid se cometieron 6 asesinatos a sangre fría, los cuales fueron vinculados a una misma persona, por lo que la policía estaba buscando a un asesino serial, al cual apodaron el asesino de la baraja, ya que cuando cometía un crimen dejaba una carta junto a la víctima. Parecía que las víctimas se escogían de manera aleatoria, así que cualquier persona podía ser la siguiente. Estos crímenes sucedieron junto a muchos otros, ya que en el año 2003 había un homicidio en Madrid aproximadamente cada 3 días. Hoy vamos a hablar sobre el caso del asesino de la baraja. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso del asesino de la baraja. El 24 de enero de 2003, una mujer llamada Elena salió del trabajo y se dirigía hacia su casa ubicada en el barrio de Chamberí. Su marido, Juan Francisco Ledesma, de 50 años, era portero del edificio. Cuando la mujer entró, se encontró con la puerta totalmente abierta y se encontró con Juan Francisco tirado en el suelo en un charco de sangre. Su hijo de 2 años estaba enfrente del cadáver de su padre. Llegó la policía e hicieron el levantamiento del cadáver, y en la escena encontraron una bala y un casquillo, por lo que a Juan Francisco lo habían disparado. El único testigo del asesinato de Juan Francisco era su hijo de 2 años. Nadie vio nada ni escuchó nada. Elena dijo que su hijo de 2 años lo único que pudo decirle fue que había pasado mucho miedo, que estaba tomando un vaso de leche y entró un señor que estaba muy enfadado y tenía una cara muy fea y decía palabrotas. También le dijo que este señor tenía bigote. La policía empezó a investigar el pasado de la víctima, de Juan Francisco Ledesma, pero en principio no encontraban motivos por los que alguien querría quitarle la vida. Mientras hacían esta investigación sobre la vida de Juan Francisco Ledesma, descubrieron que en el año 1995, en ese mismo edificio hubo un crimen del cual Juan Francisco fue testigo. Una mujer de 83 años llamada Mercedes, que vivía en ese edificio en 1995, fue asesinada a puñaladas en el piso número 5. Junto a Mercedes se encontró su presunta asesina, que era una chica de 22 años francesa, que estaba desnuda y sostenía un cuchillo. Y Juan Francisco sirvió como testigo para ese caso. Continuaron investigando sobre su vida y no encontraban que tuviera problemas con ninguna persona, pero poco a poco fueron descubriendo cosas que hicieron que la investigación girara en torno a que el móvil del crimen podría ser de índole sentimental, ya que descubrieron que Francisco había tenido 3 mujeres y con su actual mujer, Elena, en ese momento no estaban del todo bien. En la autopsia descubrieron que la situación del disparo indicaba que la víctima había estado de rodillas cuando le dispararon, es decir, que le hicieron arrodillarse. 2 días después del asesinato llegó el informe de que la munición que se usó para el crimen procedía de la antigua Yugoslavia, donde acababa de terminar la guerra. El día del funeral de Juan Francisco Ledesma, su hija recibió una llamada. Era de un amigo de su padre que se llamaba Justo, que decía que acababa de llegar a España y que se había enterado de la noticia. Luego procedió a decirle que él sabía lo que había pasado, que sabía quién había matado a Juan Francisco Ledesma y le advirtió a ella que tuviera cuidado. La hija de Juan Francisco, después de esta llamada, llamó inmediatamente a la policía y la policía solicitó a Justo que fuera a dar la información que tenía. Justo le contó a la policía sobre una relación extramatrimonial que tenía Juan Francisco. Es decir, que mientras Juan Francisco Ledesma estaba casado con Elena, mantenía también una relación sentimental con otra mujer. Justo explicó que Juan Francisco quería terminar esta relación extramatrimonial, pero que parece que la otra persona no quería lo mismo. Y dijo estar seguro de que esta otra persona tenía algo que ver con la muerte de Juan Francisco. La policía dio con esta mujer, con la que Juan Francisco tenía una relación extramatrimonial. Hablaron con ella y ella les dijo que sí, que mantenía una relación con Juan Francisco, pero que también mantenía relaciones con otras personas y que tenía intención de casarse con otro hombre. Ella les escribió a este hombre con el que tenía planes de casarse y algunas características coincidían con las que también dijo el hijo de Juan Francisco Ledesma, quien fue testigo. El 5 de febrero de 2003, 12 días después del asesinato de Juan Francisco Ledesma, por la noche un conductor de bus nocturno estaba haciendo su ruta con el bus como todas las noches
cuando sobre las 4 de la madrugada pasó por la parada de autobús de Plaza del Mar en Alameda de Osuna y allí vio un cuerpo tirado en el suelo. El conductor bajó del autobús para ver si podía socorrer a la persona y llamó a la policía. La víctima esta vez era un hombre de 28 años llamado Juan Carlos, quien era empleado de limpieza del aeropuerto de Barajas. A Juan Carlos le habían disparado a una corta distancia en la cabeza y por la situación del disparo se veía que Juan Carlos estuvo arrodillado en el momento de ser disparado, igual que Juan Francisco Ledesma. Cuando estaban haciendo el levantamiento del cadáver se encontraron con una carta de una baraja. En el lugar donde estaba el cuerpo era un as de copas. Recogieron esta carta como evidencia, pero en ese momento no le dieron mucha importancia. La carta podía haber estado ahí antes del crimen, podía ser de la misma víctima, podía ser de alguna persona que la tiró allí o se le cayó allí, así que no sacaron conclusiones inmediatas con esta carta. Comenzaron con la investigación vecinal, es decir, empezaron a preguntar a la gente que vivía por allí si habían visto u oído algo, pero nadie vio ni escuchó nada. En ese momento los periodistas apodaron a este asesino como el asesino del naipe o de la baraja. Comenzaron una investigación y como este hombre de 28 años trabajaba en el aeropuerto, comenzaron a pensar en la hipótesis de que como el aeropuerto podría ser un punto de entrada de droga, podría tratarse de algún asunto de drogas que salió mal. Hablaron con el entorno de Juan Carlos y se descubrió que tenía una deuda, por lo que la investigación apuntó por allí. El mismo día del asesinato de Juan Carlos, 11 horas después, ocurrió otro asesinato en Alcalá de Henares. En un bar llamado Bar Rojas, situado en Alcalá de Henares, habían asesinado a 2 personas y herido a otra de gravedad que estaba siendo atendida por los servicios de urgencias. Esta mujer llamada Teresa Sánchez tenía el Bar Rojas y esa tarde estaba con su hijo Miquel Jiménez Sánchez de 17-18 años y también se encontraba en el bar una vecina llamada Juana Dolores Uclés de 58 años que había bajado al bar para llamar por teléfono con el teléfono del bar. De repente un hombre entró por la puerta, se puso enfrente de Miquel, sacó una pistola y le disparó. Después se giró hacia donde estaba Juana Dolores en el teléfono y también la disparó. Teresa, la madre de Miquel, se tiró al suelo y comenzó a intentar gatear hacia el almacén. El hombre la disparó por la espalda y ella se hizo la muerta. Entonces este hombre volvió a dispararle en la pierna y ella siguió sin moverse para que él pensara que ya estaba muerta. Y entonces el hombre salió del bar. Miquel y Juana Dolores fallecieron y Teresa Sánchez sobrevivió y pudieron, con las características que dio, crear un retrato robot. Dijo que el hombre llevaba gafas de sol grandes, que tenía una nariz muy larga y los labios muy finos. En la escena, en el Bar Rojas, se encontraron restos de proyectiles del arma, pero para ese momento todavía no tenían claro a qué calibre pertenecían. Un amigo de Miquel fue interrogado por la policía y él les contó que él y Miquel pintaban grafitis y había un chico que se metía con ellos. Este chico les enviaba mensajes diciéndoles que se meterían en problemas y mensajes relacionados con la religión y el satanismo, así que la policía empezó a investigar este crimen con estos datos. Sin embargo, durante esos días descubrieron que los elementos balísticos, o sea los proyectiles, etc., del asesinato de Juan Francisco Ledesma, el portero, Juan Carlos Estacio, el de la parada de autobús, y Miquel Jiménez Sánchez y Juana Dolores Uclés estaban relacionados. Es decir, que se usó la misma arma en estos 3 asesinatos. Por lo tanto, como estos 3 crímenes estaban relacionados, se empezó a buscar a un asesino serial. El 7 de marzo de 2003, en Avenida de Viñuelas, situado en Tres Cantos, un hombre llamado Santiago Eduardo Salas, de 27 años, estaba en la calle con una amiga llamada Anaguit en su portal, después de haber estado en una discoteca. De repente, un hombre se acercó a ellos, sacó un arma y disparó a Santiago en la cara. La bala le entró por la mejilla y le salió por la parte posterior del cuello. Después, el atacante se dirigió hacia Ana. Ella se puso de rodillas y se tapó la cabeza con los brazos. Escuchó cómo el atacante manipulaba el arma, pero se le encasquilló y no la disparó y abandonó el lugar, pero no sin antes tirar un 2 de copas junto al cuerpo de Santiago. Santiago seguía con vida y fue trasladado al hospital y sobrevivió. Este 2 de copas tenía un puntito azul en medio de la carta en la parte posterior
y era de una baraja de cartas distinta a la de las de copas que encontraron junto al cuerpo de Juan Carlos. Pensaron que podría ser la misma persona o bien un imitador del autor de los crímenes. Ana contó que cuando el atacante se acercó a ellos, se les quedó mirando fijamente y sin decir nada sacó el arma que llevaba una especie de rejilla y fue cuando disparó a Santiago. Les dio una descripción del hombre, dijo que tendría entre 25 y 26 años, lo describió de tez morena, de aproximadamente 1,80 m de alto, pelo corto y negro, complexión delgada, ojos oscuros y perilla. Con esta descripción hicieron otro retrato robot. Encontraron el proyectil y fue enviado a balística para determinar qué tipo de munición eran, y descubrieron así que este crimen fue llevado a cabo con una pistola Tokarev, la misma utilizada en los anteriores casos. A partir de este hecho, y viendo que estos crímenes los había cometido la misma persona, definitivamente determinaron que buscaban a un asesino en serie, y si no lo encontraban habría más víctimas. El atacante no robaba a sus víctimas, no cometía ningún acto más aparte de matar, simplemente mataba. El día 12 de marzo la policía recibió una llamada anónima que decía que si querían encontrar a la siguiente víctima del asesino de la baraja, se dirigieran hacia una cabina telefónica situada en Salamanca. La policía inmediatamente se desplazó hacia allí, fueron hasta esa cabina y solo encontraron una fotografía. Sin embargo, investigaron y no encontraron ninguna información sobre la persona de la fotografía ni sobre quién había llamado. Mientras sucedía esto, Santiago Eduardo Salas ya había salido de la unidad de cuidados intensivos y la policía se dirigió hacia el hospital para hablar con él porque necesitaban más datos. Eduardo dijo haber visto perfectamente al hombre que lo disparó, dio una descripción y añadió que con lo que más se quedó del atacante, lo que más le llamó la atención fue su forma de caminar. Dijo que caminaba con un estilo militar, tenía una forma de caminar como pasos muy largos y una manera de caminar disciplinada. Esto fue clave para la investigación porque sabiendo que este asesino estaba matando con una pistola Tokarev, la cual fue un arma oficial del ejército ruso y era un arma muy típica en los Balcanes, donde hubo conflicto recientemente, y en el año 2003 había habido una intervención internacional, es decir, que militares de otros países fueron enviados a los Balcanes. Así que sabían que esa pistola Tokarev fue traída ilegalmente a España y la hipótesis era o que la persona, el asesino, era una persona originaria de los Balcanes o era un español militar que fue desplegado a los Balcanes en 2003. La policía empezó a buscar entre los militares que fueron enviados a los Balcanes durante esas fechas y comenzaron a investigar a los que hubieran estado bajo algún tipo de tratamiento psicológico. Mientras, el día 18 de marzo era de noche y jugaba el Real Madrid un partido de la Copa de Campeones. Sobre las 8 de la noche se reportó un asesinato en Avenida del Ejército en Arganda del Rey. Había un muerto y un herido grave. La policía se desplazó hacia el lugar y al lado de los cuerpos había 2 cartas de una baraja, un 3 de copas y un 4 de copas con un puntito azul en la parte trasera. Las víctimas eran George y Doina Magda, de 40 años ambos. Eran un matrimonio de Rumanía. George llevaba 3 meses en España y Doina había llegado hacía 2 semanas. Doina fue trasladada al hospital pero desafortunadamente falleció y George había muerto en el acto. Ambos fueron disparados desde atrás mientras paseaban. Primero dispararon a George y luego a Doina. Se comprobó que habían sido disparados con la misma pistola que los anteriores asesinos, por una pistola Tokarev. Por lo tanto, había sido el asesino de la baraja, aparte de que tiró el 3 de copas y el 4 de copas. No había testigos ya que era una zona bastante solitaria, sin embargo, preguntaron a los vecinos y dijeron que justo cuando dispararon al matrimonio, el Real Madrid había marcado gol, por lo que pensaron que los disparos habían sido petardos. Durante esos días se recibió una llamada en la que un hombre dijo que Javier Rosado estaba relacionado con los crímenes del asesino de la baraja. Javier Rosado fue apodado el asesino del rol, quien estaba en prisión cumpliendo condena por un asesinato. La policía localizó desde donde se había hecho esta llamada, de este hombre que dio la información sobre que Javier Rosado estaba involucrado con estos crímenes. Se dirigieron hacia allí y vieron que desde donde se hizo la llamada era una clínica psiquiátrica.
Investigaron más a fondo y finalmente descubrieron que se trataba de una broma que había hecho un paciente de ese centro. Después de este crimen en Arganda del Rey, la policía había hecho 3 retratos robots y los hicieron públicos para que cualquier persona que los reconociera llamara a la policía dando información. En los medios de comunicación solo salían artículos y noticias sobre el asesino de la Baraja, todos los noticieros hablaban sobre ello y había mucha alarma social. Incluso el titular de un periódico era ¿quién será el 5 de copas? Todo el mundo estaba muy alarmado porque la siguiente víctima podía ser cualquier persona. Los investigadores estaban mirando las armas Tokarev que estaban registradas legalmente y encontraron un total de 36 Tokarev registradas en la comunidad. Así que fueron requisándolas de los propietarios para comprobarlas, para comprobar si alguna era la pistola usada para estos crímenes y así encontrar al autor. Una de las personas que tenía un arma Tokarev legalmente registrada vivía muy cerca de donde se habían cometido los últimos asesinatos, el de George y Doina Magda. Por lo que 2 policías fueron a casa de este hombre, tocaron a la puerta y él abrió. Los policías le pidieron que entregara su pistola Tokarev. Y el hombre se acercó a un baúl de madera que tenía debajo de la escalera, lo abrió y ahí tenía varias armas. De repente el hombre subió escaleras arriba, al piso de arriba de su casa, y los policías desde abajo empezaron a escuchar cómo empezaba a manipular armas. Los oficiales también montaron sus armas para prepararse, pero pasados unos segundos este hombre bajó con un maletín y le dijo a la policía que había escondido 2 armas, que las desarmó, por eso había hecho ruido, porque no tenía la licencia para tener esas armas de manera legal. Solicitaron un registro para registrar la casa de este hombre y durante el registro encontraron en la habitación de su hijo una fotografía que contenía una carta de una baraja. Tenía un parecido al retrato robot y unos zapatos con manchas de sangre. Estas zapatillas con manchas de sangre fueron analizadas, pero se descartó que la sangre coincidiera con alguna de las víctimas del asesino de la baraja. Por lo tanto, los descartaron como sospechosos porque tenían coartadas muy sólidas. Ya registraron y comprobaron las 36 armas Tokarev legalmente registradas en la comunidad, por lo que quedaba pensar que la Tokarev que se usó para los crímenes había sido introducida a España de manera ilegal. Esta hipótesis apuntaba a que la persona sería un militar que hubiera estado destinado a la guerra de los Balcanes y que se trajo la pistola desde allí a España ilegalmente. Por lo tanto, la policía fue investigando y consiguiendo los datos de todos los militares que fueron enviados a los Balcanes durante ese año. Como he dicho, la policía hizo públicos los retratos robots y en base a uno de ellos llegó un informe desde Alcalá de Henares y era alguien que decía haber reconocido a un hombre como sospechoso ya que físicamente encajaba con uno de los retratos robots. Este hombre era un chico de 25 años llamado Francisco Javier, que había sido militar en la zona de los conflictos de los Balcanes, era portero de discoteca y conocido por su ideología xenófoba. Así que la policía empezó a vigilarlo y con los días procedieron a detenerlo para confirmar si era o no el asesino de la baraja. La policía llegó a su casa y lo inmovilizaron para detenerlo y el hombre preguntó que por qué lo estaban deteniendo y la policía le dijo que por un delito de homicidio. A la vez registraron su domicilio y no encontraron ningún indicio que lo vinculara con los asesinatos. No encontraron ni una sola prueba que incriminara a este hombre. Ningún investigador de homicidios pensaba que ese hombre debía ser detenido y fue detenido justo 3 días antes de las elecciones, así que llegaron a la conclusión de que fue una detención con motivos políticos, para que antes de las elecciones, teóricamente el asesino de la baraja ya estuviera entre rejas. Pasaron las semanas y no cometieron más crímenes vinculados con el asesino de la baraja. El 3 de junio de 2003, en la comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real, entró un hombre diciendo «Yo soy el asesino de la baraja». Este hombre dijo llamarse Alfredo Galán, de 26 años, y entró a la comisaría bajo los efectos del alcohol y se entregó. Primero no le hicieron mucho caso, pero él dijo que tenía detalles y datos a aportar que nadie más sabía. Él dijo que detrás de las cartas pintaba un puntito azul y esto era un dato que la policía había podido mantener en secreto. Así que con ese dato tuvieron claro que Alfredo Galán era el asesino de la baraja. Alfredo fue detenido en comisaría, estaba en los calabozos, durmió durante unas horas y cuando despertó se le había pasado la borrachera.
En ese momento le tomaron declaración y él dijo que todo lo que había dicho era mentira y que no pensaba declarar. Los investigadores pidieron una orden de registro para la casa donde vivía Alfredo, vivía junto a su padre en ese momento, y en la casa encontraron un proyectil. Entonces Alfredo Galán declaró. Dijo que había tirado la pistola en un contenedor, pero esa pistola nunca se ha encontrado. Él explicó detalles que no habían aparecido en la prensa y explicó uno a uno cómo cometió los asesinatos, cómo iban vestidas las víctimas, etc. Dijo que dejó de matar porque empezaba a hacer calor y no se quería poner los guantes de cuero. Sin embargo, saben que dejó de matar porque había retratos robots circulando por los medios y también dijeron por los medios que investigaban a algún militar. Alfredo Galán Sotillo nació en Puerto Llano, Ciudad Real, el 5 de abril de 1978. Cuando era pequeño, su madre murió después de dar a luz a su hermana pequeña y sus profesores lo recordaban como un chico introvertido y un estudiante poco destacable. De adulto se presentó a las pruebas físicas de acceso para la Guardia Civil, pero no pasó las pruebas. Y en septiembre de 1998 entró al ejército español y participó en 2 misiones humanitarias en Bosnia y Herzegovina. De allí se llevó la pistola Tokarev ilegalmente a España, no con la intención de convertirse en un asesino, sino porque según él le gustaban las armas. Al volver de los Balcanes fue enviado a Galicia para limpiar el petróleo que dejó la catástrofe del Prestige. El Prestige era un petrolero que sufrió un derrame de petróleo en Galicia, provocando el hundimiento del buque. Allí Alfredo empezó a tener problemas de ansiedad, robó un coche y empezó a tener problemas con sus superiores, y más tarde fue enviado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde le diagnosticaron trastorno de ansiedad. Le recetaron medicación incompatible con el alcohol, pero él continuó bebiendo. O sea, él bebía mientras estaba medicando. Y en marzo de 2002 le dieron la baja definitiva. En ese momento él comenzó a trabajar como guardia de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Y mientras cometía los asesinatos, tenía visitas con su psiquiatra. Es decir, cometía un asesinato y esa semana tenía visita con el psiquiatra y luego cometía otro asesinato. Alfredo Galán dijo que mataba para saber cómo se sentía matar. Dijo que él de repente estaba mirando la televisión y tenía el impulso de salir a matar a alguien. Las víctimas eran aleatorias. Elegía víctimas que estuvieran en un lugar donde él no fuera descubierto, donde no hubiera más gente, lugares solitarios o que no hubiera gente alrededor para poder huir. Dijo que no sentía arrepentimiento de los asesinatos y tenía plena conciencia de lo que hizo. Se comportaba de manera extremadamente fría y después de realizarle informes psicológicos, dijeron que no había ningún motivo psiquiátrico por el que él cometiera estos asesinatos, sino que era una persona que actuaba con maldad, ya que no presentaba empatía con las víctimas ni ningún tipo de remordimiento. Los naipes que dejaba en las escenas de los crímenes eran como su firma para dejar constancia de que él era el autor de ese crimen. Y en torno de Alfredo dijo que él volvió feliz de su primer viaje como militar a Bosnia, volvió feliz y contento, trajo regalos, pero en el segundo viaje volvió mal, volvió alterado y con la pistola Tokarev. Así que pues algunas personas creen que algo le pasó en el segundo viaje o algo vio que fue muy traumático. Hay gente que piensa todavía a día de hoy que Alfredo Galán no actuó solo. Por ejemplo, la hija de la primera víctima, Juan Francisco Ledesma, su hija tenía 29 años en el momento que asesinaron a su padre y todavía 21 años después, a día de hoy, cree que Alfredo no actuaba solo. Por lo menos no actuó solo en el caso de su padre. Alfredo Galán fue sentenciado a 142 años de prisión, de los cuales cumplirá como mínimo 25 y se prevé que el asesino de La Baraja podría salir libre en el año 2028. Y esto es todo sobre el caso del asesino de La Baraja. Dejadme en comentarios qué opináis, si sabéis más información que yo no haya dicho en el caso. Para este caso me he mirado 2 documentales que están bastante bien. Uno está en Netflix y el otro está en RTVE. Y recomiendo bastante estos documentales, sobre todo el de Netflix, que es el último que vi. Está el caso muy bien explicado. Y bueno, dejad en comentarios qué opináis, si conocíais este caso, si os gustaría que hiciera más casos españoles. Yo personalmente no conocía este caso hasta que vi que estaba el documental en Netflix. Así que bueno, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!